12 del día, 9 minutos. Numeral volvió la guerra. Saludamos a esta hora al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Exministro, bienvenido a la W. Vicky, muchas gracias. Un placer estar aquí. No había vuelto aquí hace rato. Hace mucho No había tiempo. salido mucho en medios, le confieso. Me Sí, había lo hemos más bien en silencio, muy más en dedicado a los temas de silencio, Bogotá. dedicado a mis temas que hoy en día me satisface mucho ese trabajo que me toca en Pro Bogotá. Pero los temas que están pasando en el país son delicados. Estamos ante unos retos muy serios Ujú. y siento, por supuesto, el deber de, por lo menos, ofrecer esa experiencia y esa información que de alguna manera ayude a dar luces, porque necesitamos que este país avance. Numeral volvió la guerra. Esa es la primera pregunta, doctor Juan Carlos Pinzón. Entre otras cosas, estamos a esta hora en Facebook Live, estamos en nuestra página y estamos en Periscope para toda la gente que se conecta a través de las redes sociales. 12 del día, 9 minutos. Numeral volvió la guerra. ¿Volvió la guerra? Vicky, yo no creo esa afirmación exactamente y le voy ¿Por a qué? explicar por qué. Porque aquí en Colombia hemos mantenido una serie de amenazas por bastante tiempo. Narcotráfico. Ese crecimiento de los cultivos fue terrible. Las zonas que quedaron totalmente desguarnecidas, porque las Fuerzas Armadas se redujeron, no entraron a ocupar esos territorios. Entonces han sido hoy ocupadas por distintos ilegales, o por la retaguardia que dejó las FARC, o por los disidentes que aparecieron después, o por el ELN, o por nuevas bandas criminales interesadas en el tema de narcotráfico. Entonces, lo que hoy tenemos, más bien es la realización de un proceso que se venía viendo de tiempo atrás, y es pues esa amenaza criminal que la verdad tenemos que enfrentar todos, entender que las amenazas criminales, cuando hay alguna amenaza, llámese el grupo que quiera, el sector que quiera, que amenaza la vida de alguien, pues eso implica que tenemos que estar unidos para defender los intereses del país y eso toca con fuerza, con decisión y con acciones concretas. Digamos que durante un tiempo importante, doctor Juan Carlos Pinzón, usted me dice si sí o si no es así, pero ver estas emboscadas a militares, pues realmente es complicado. Estábamos escuchando la noticia de un secuestro en el Cauca. Acaban de asesinar hace algunas horas a una candidata en Suárez, Cauca, para la alcaldía. De alguna manera, masacres de 5 o 6 personas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la gente siente, mire, estábamos en paz y volvió la guerra. Yo creo dos cosas. La primera, dejamos de perseguir delincuentes en muchas zonas. Ujú. Piense que este tema del crecimiento del narcotráfico se venía dando y se venía dando precisamente en el Catatumbo, en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, en el Caquetá, en el Bajo Cauca antioqueño y eso es lo que estamos viendo hoy, esa situación que es preocupante. Dos, si las Fuerzas Armadas las tenían amarradas para ir a perseguir a los delincuentes, pues por supuesto la posibilidad de que haya confrontación se reduce. Entonces empieza a haber una especie de paz relativa, de no violencia en ciertas zonas, pero resulta que mientras tanto los grupos criminales que están ahí se van fortaleciendo, se van llenando de capacidad y empieza esto a volverse un tema complejo. Pero mire la complejidad del tema. Señor, Aquí estamos frente a un reto de orden geopolítico. Hoy Colombia está enfrentando un eje del terror. Eso es lo que tenemos que entender. ¿cómo así un eje del terror? El eje del terror tiene a las FARC, o lo que fueron las FARC, digamos, esa mezcla entre la retaguardia, las disidencias, etcétera. El ELN, el régimen de Maduro, que utiliza a esta gente para jugar ajedrez con Colombia, un poco tratando de protegerse y de evitar vulnerabilidades. Y tristemente a Cuba, porque en cierto sentido permite que allá en territorio cubano vayan libremente los señores del ELN, aparezca el señor Santrich. ¿Cómo es eso? A ver si otro estado pudiera tolerar eso. Ahí hay un eje del terror contra Colombia y es lo que tenemos que también ¿Por entender. qué dice tristemente Cuba? Pues porque siempre, a pesar de, en mi caso, enormes diferencias ideológicas con lo que allí se representa, y sí una tristeza de pensar que desde Cuba, Ujú. por años facilitaron el terrorismo, pues uno siempre guarda la esperanza que allí ya de una vez por todas se decida que no van a tolerar más organizaciones que tengan que ver con el narcotráfico o el terrorismo, pero tristemente ahí estoy viéndolo. Allá han estado los señores del ELN, Sí. allá aparecieron aparentemente los individuos de las FARC que se salieron del proceso. Numeral volvió la guerra. Ya en segundos leemos algunos de los mensajes. Simplemente
alguna gente empieza a escribir y dice, es que estábamos en paz. ¿Estábamos en paz, doctor Pinzón? No, estábamos bajo las amenazas que tiene el país, bajo control territorial en muchas zonas de distintas organizaciones y por supuesto, ahora lo que hay es la evidencia. Yo se lo pongo de esta manera. Señor. ¿Usted cree que el señor Santrich y el señor Márquez, que eran Márquez el negociador del acuerdo, se habría podido ir para Venezuela a restablecer una vida y a poderse organizar militarmente y demás? No, allá había una retaguardia en el Guaviare, una retaguardia en la zona fronteriza con Venezuela y por eso es que están perfectamente organizados. De esto que estamos viviendo no hay nada nuevo. Ahora, sí hay un reto. Tenemos unas Fuerzas Armadas con menos hombres, menos recursos, menos capacidades y, por supuesto, con una dificultad jurídica muy grande para poder enfrentar a estas amenazas que hoy vive el país. Leamos algunos de los mensajes. Jesús Alberto Díaz, numeral volvió la guerra. El que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Winston Churchill. Dice por acá, Edison Rodríguez Jiménez, numeral volvió la guerra. Los hijos de los políticos no irán. Pregúntele a Juan Carlos Pinzón si él enviará a sus hijos, porque el pueblo debe colocar a sus hijos por una burocracia que vive en las ciudades. Javier dice, numeral volvió la guerra, no volvió, siempre ha estado. Los soldados con el proceso de paz quedaron en los cuarteles sin tener iniciativa de los bombardeos, que se acabaron las fumigaciones, se redujeron los heridos y afectaciones porque militares se encerraron en los cuarteles. Jairo. Doctor Pinzón, usted dijo algo que me llama la atención, que las Fuerzas Armadas estaban amarradas, porque eso se ha escuchado decir en muchos escenarios. ¿Qué es eso de que las Fuerzas Armadas estaban amarradas? Mire, hoy una cosa que yo noto es que capacidades que teníamos, por ejemplo, la inteligencia militar que dio los grandes golpes a Cano, que trabajaron contra Jojoy, la operación Jaque, etcétera, usted va y mira, las personas que participaban de esas operaciones no están. Ya no están. O sea, desmantelada la Se está fue desmantelada desmantelando esa inteligencia militar. ¿Lo sacaron del ejército? Lo sacaron del ejército. En la inteligencia de la policía hay gente muy buena todavía y hay una historia, pero también los distrajeron hacia otros objetivos. Tengo la impresión, por lo que me contaron algunos, que cuando se ponían a mirar y ver, darle seguimiento a lo que veía las FARC, prácticamente les decían, no se puede mirar eso. Y el que persistía, lo fueron sacando. Entonces yo creo que eso hoy es una pérdida de capacidad del Estado. Pero mire los recursos, le voy a dar estos datos. Hoy hay 35.000 soldados y policías menos en las Fuerzas Armadas de Colombia cuando usted compara esa cifra con junio del 2015. ¿Cómo va a decir eso? O sea, 35.000 35.000. ¿Que no se han reemplazado? Que no se han reemplazado. Hoy ¿Y por tenemos qué? menos 35.000 hombres. Esas son las decisiones que uno se pregunta cómo las toma. ¿Quién las tomó? ¿Quién las tomó? ¿Para qué las tomaron? Eso es absurdo hoy. No, Porque le eso pregunto quién impidió. las tomó. Se lo pregunto, ¿sabe por Esas qué? son decisiones del final del gobierno anterior. Eso hay que ser ya lo sinceros. entiendo. Pero ahora uno se pregunta por qué este gobierno no empieza más bien a fortalecer rápidamente esas fuerzas. O sea, ¿usted cree que es necesario fortalecer ese faltante de 35.000 Claro, soldados? porque mire, se necesita hacer presencia. Si uno quiere proteger a las personas, líderes sociales, organizaciones sociales, independientemente de su posición política, ¿cómo lo hace? Pues con presencia, con pie de fuerza suficiente, dándole la certeza a la gente de que las instituciones y la democracia funcionan. Cuando eso no ocurre, y ha sido la tradición del país, eso explica también mucho de la violencia, pues terminamos en esta dificultad y es que poco a poco los ilegales, llámese como se llamen, van tomando fuerza, van tomando control, el que se les opone lo van eliminando y mire en la situación en que quedamos. Entonces, estos son esfuerzos que tenemos que hacer. Yo quiero ser muy sincero, yo no estoy en una etapa en la vida en donde entremos en un debate del pasado. Ya el pasado pasó. El tema es enfrentemos lo que tenemos hoy. Y eso significa... Y en pro de eso, perdóneme, ¿el gobierno lo está haciendo bien? Este gobierno, este ministro de Defensa que pues ha sido tan polémico, lo que ha ocurrido con las denuncias de corrupción con respecto a generales del ejército, el comandante del ejército lo está haciendo bien. O sea, ¿realmente este gobierno lo está haciendo bien? Nuestras Fuerzas Armadas son maravillosas. Usted sabe que yo las quiero además y que son mi familia desde siempre. Luego, de mí solo va a oír que ellas lo que necesitan es inspiración, recursos y apoyo político. Yo noto en el presidente Duque el apoyo político. Yo noto que él tiene la convicción de que el país tiene que avanzar en estos temas. Pero esa convicción política hay que acompañarla luego de recursos, ¿sí?
de dar más hombres, de dar más helicópteros, más horas de vuelo, más vehículos, más aviones, más capacidad para defender nuestra soberanía y llegar a los territorios para que protejamos a los colombianos. Y por el otro lado, inspiración. Y la inspiración es importante porque eso se logra con el ejemplo, con el trabajo duro, con la demostración de que cuando se quiere liderar a través del ejemplo es que se hace. Y eso es muy importante en este momento en el país. Pero mire, vuelvo al punto, más allá de esto que hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay un eje del terror contra Colombia. Y esto nos lleva a que trabajemos para mostrarle bien esto a la comunidad internacional, a invitar a otros estados a que miren. Yo me atrevo a decir lo siguiente, en el caso de Venezuela, por ejemplo, es increíble que el régimen de Maduro permita que se violente su soberanía. Lo decía Guaidó el otro día y tiene razón. Está violentada la soberanía. Porque dice usted por los delincuentes colombianos que se van allá. Allá Por los son Márquez, los dueños. Santrich, los Paisas y los Romañas. Yo le Que cuento. siempre ha sido, es que además no es nuevo que estén allá en Venezuela, ¿no? No es nuevo, mire, hace unos años, cosas que yo todavía hay muchas cosas que no puedo contar por mis deberes con la Cuente seguridad ya. nacional, pero le he hecho un cuento. Hace unos años, un oficial de la Guardia Nacional venezolana capturó a uno de los jefes de una estructura de las FARC en territorio venezolano. Por supuesto, el hombre, haciendo lo que correspondía en colaboración, informó a nuestros hombres del lado de la frontera y en Arauca. Pues, ¿qué le pasó? Al tipo lo relevaron. Por supuesto, el delincuente capturado siguió en territorio venezolano como si nada. Lo Hoy es la soltaron. hora que nadie sabe dónde estará ese teniente que hizo esa acción. De esa magnitud son las cosas allá. Es decir, allá la soberanía de Venezuela está bajo control de estructuras ilegales criminales. Somos tendencia, exministro Juan Carlos Pinzón, con numeral volvió la guerra, numeral Pinzón en la W. Giorgio Rossi dice, volvió la guerra. ¿Acaso reponer soldados es como meter billetes? Son seres humanos que por antojos suyos, se están refiriendo pues a lo que acabamos de hablar, deben ir a dar su vida. ¿Por qué no se van ustedes a la primera línea? Guerreristas. Ya le voy a dar para que responda. Dice por acá otro. Quique Uribe, numeral volvió la guerra. Entonces usted de ministro de Defensa no combatió a nadie, no hizo nada. Entonces, ¿por qué se quedó en el gobierno de la paz? Por acá, Claudibab dice, el eje del terror se llama Uriduque. Punto. Numeral volvió la guerra. Bueno, mire, eso lo que demuestra es que aquí en el país hay mucha gente confundida, pensando que uno tiene que estar o con el acuerdo de paz o en contra del acuerdo de paz, ergo entonces usted está con la guerra. Yo no creo que eso sea así. Aquí tenemos que pensar es en cómo proteger a la ciudadanía, en cómo defender a los colombianos. No importa si es de extrema izquierda, extrema derecha, no importa, de centro, el ciudadano común y corriente, hay que protegerlo. Y para protegerlo el Estado tiene varias herramientas. Una, la capacidad de las Fuerzas Armadas, que estén bien dotadas, bien capacitadas, bien cuidadas, bien protegidas. Dos, un Estado que lleve desarrollo, educación, que esa asignatura está perdida por años. Yo lo digo como ministro que me tocaba ir a todas estas zonas y simplemente la gente echa unos discursos aquí en Bogotá, pero no lleva las carreteras, no lleva las soluciones. Y tercero, por supuesto, una justicia efectiva. Lo llevo hasta las calles de Bogotá. ¿Cuál es la rabia hoy de la gente? Que hay una confusión. Hay personas que cometieron crímenes de lesa humanidad que ganan millones de pesos y los sientan en todas las radios del país. Y en cambio, hay un delincuente que comete delitos, amenaza a la gente con armas de fuego para robarle un celular, lo meten en la cárcel y sale el otro día. ¿Quién es la víctima hoy? La ciudadanía. Hay una confusión. Entonces tenemos que reorganizar el Estado para bien de todos, para que avancemos socialmente. Último mensaje en eso, porque la gente pregunta mucho, bueno, y usted no estuvo mucho en el gobierno, Que por qué se no se quedó también arrepiente, con ¿por qué se con quedó? con el gobierno de Santos. Yo le voy a hablar hoy con toda franqueza. Mire, yo no quiero vivir en el pasado, porque este país tiene retos y oportunidades, y creo que hay que gestarlas. Pero también le digo lo siguiente, claro que cuando pienso a título personal, digo, hombre, yo sí me arrepiento de no haberme retirado antes y seguramente retirado en medio de un gran debate para obtener posiblemente un beneficio. Pero ¿saben qué? Aunque me arrepiento en esa parte, también decidí asumir un costo. ¿Cuál fue el costo? Primero,
mientras fui ministro de Defensa, lideraba las Fuerzas Armadas para que dieran el mayor número de golpes en la historia a líderes de grupos criminales en Colombia. Pero es que estoy viendo las cifras son impresionantes. Mire, aparece usted como de septiembre del 2011 al 22 de junio del 2015, aparece usted liderando, exministro Pinzón, todos los golpes a cabecillas de primer nivel. Sí, eso es verdad. Y lo digo con mucha franqueza, no era yo, eran los soldados, los Dice, policías. total 118, 55 de las FARC, 21 del ELN, 42 de las BACRIM. Sí, O sea, así fue. muchísimo. Así fue, es que en esa época nuestras Fuerzas Armadas tenían una inteligencia muy fuerte y esto era casi cada 25 días caía un jefe, llámese del clan del Golfo. Entonces yo recuerdo el famoso Giovanni, que era el máximo jefe, cayó, el Marquitos Figueroa, que tanto amenazaba incluso una candidata que hay hoy en día en Bogotá, pues ese se le capturó allá en Venezuela. Pero por supuesto el jefe de las FARC y todos sus miembros de Estado Mayor, comandantes de frente, en fin. Lo otro que también digo, sí, de pronto me arrepiento de no haberme ido a la embajada o haberme retirado, pero también le hago esta confesión. Cuando llegué a Washington, entendí que yo también tenía que asumir una responsabilidad para proteger de ciertas cosas al país. Me pregunto, ¿qué habría pasado si yo no hubiera estado en Washington? De pronto las FARC estarían fuera de la lista de terroristas y posiblemente el señor Trinidad estaría por aquí. Imagínese esas O cosas. sea, ¿usted se opuso a esas dos cosas? Sí, yo hice mi parte. ¿Qué porque hizo? sentía el deber de... ¿Usted qué hizo? Mientras en Bogotá el presidente y la canciller le daban la orden de ayudar con esos temas, ¿usted qué hacía? Pues ¿Contraayudar? Pues uno, cuando me preguntaba el señor presidente en su momento, decirle mi opinión. Entonces él, como la conocía, así yo tenía un diálogo muy franco. Al principio me escuchaban mucho, después me escuchaban menos y un día ya no me escucharon más. ¿Y Esa por qué también es la dice realidad. que Trinidad estuviera acá en Colombia? Porque los negociadores allá en La Habana, que ahora se dan golpes de pecho, pero eso fue lo que terminaron pidiendo. Hay gente que dice... Pero Estados Unidos en algún momento estuvo dispuesto Sí, yo a creo que que en algún volviera momento eso Simón se llegó Trinidad. a considerar seriamente allá en Estados Ujú. Unidos porque era una petición de Estado y por supuesto cuando a mí en ese estado me preguntaron Usted mi dijo no. opinión, yo dije que me parecía un error y que eso era grave. Cualquiera que nos esté escuchando a esta hora puede estar pensando, pero qué traicionero, ¿cómo lo tenían allá representando a un gobierno y diciendo exactamente lo contrario, ayudando a que no salgan los planes del gobierno? Mire cómo es la vida, Vicky, para cerrar ese tema. Sí. Yo un poco lo que siento es que actué con amor patrio en defensa de los intereses del país. Sí. Mire lo que está pasando ahora, ahí está la prueba. Y dos, sí asumí un costo. Y me arrepiento de pronto de no haberme ido para un A beneficio tiempo. personal. Pero ¿sabe qué? Uno en la vida asume costos y hay que ser fuerte y hay que ser Usted- valiente y yo asumí los míos y aquí estamos. Usted conoce muy bien a las FARC. Las conoce, creo que es el ministro de Defensa que más ha durado como ministro de Defensa, ¿cierto? Como ministro civil, Sí. sí. Exactamente. ¿Qué tan grave, qué tan delicado para la seguridad nacional y para los colombianos es que Iván Márquez, Santrich, El País y Romaña se hayan rearmado? ¿Son realmente peligrosos? ¿Tienen una capacidad hoy que pueda ser comparable a la que vivimos durante más de 50 años de ver a las FARC como eran las FARC durante esos 50 años? Mire, nunca tienen la capacidad que tuvieron, porque es que a punta de golpes los militares y los policías de Colombia los llevaron hasta La Habana. Los sacaron primero de Colombia y terminaron en Ecuador, en Venezuela y allá en La Habana. Luego no son lo que fueron. Pero también hay que reconocer que para hacer terrorismo solo se necesita la mala voluntad y la mala fe de unos individuos. Y eso está probado. Quien ha querido hacer terrorismo en los lugares más seguros del mundo ha sido capaz. Para mí ya hicieron el primer acto de terror, que fue hacer ese video y amenazar a Colombia. Y aparecer entonces, con armas. y aparecer con armas. Entonces, ¿qué O pasa? sea, ese no es un anuncio, es un acto de Eso terror. es un acto de terror, porque ya la gente empieza a sentir zozobras, se hace preguntas, en fin. Si debo ir a la finca, si no, si será que va a haber bombas, todo eso se lo empieza a preguntar la gente. La gente se pregunta eso. Entonces, claro, ahí tiene que haber una reacción muy del Estado, de mostrar presencia, fortaleza, acompañamiento a todos los sectores sociales en todas las regiones del país. Y por supuesto activar la inteligencia y recuperar rápidamente capacidades, porque eso es un tema que hoy me preocupa. Lo que Iván Márquez tuvo un año para rearmarse y nadie nos dijo, este ¿En qué señor estaba? ¿Qué está en estaba esto o en haciendo? lo otro. Pero ahí vuelvo a lo Lo mismo, mismo el Vicky, paisa. porque yo en esto sí siento el deber de hablarle claro al país. A ver,
esto de que Iván Márquez se rearmó de un año para otro, de un día para otro, o en un tiempo, no es tan así. ¿No es verdad? Allá quedó un señor que se llamaba Gentil Duarte Ujú. y otro John Eso es 40, narcotráfico. narcotráfico y estructura armada y de entrenamiento logístico y capacidad logística. Y esa es gente que fue de la base del bloque oriental. Usted hoy mira que esa gente ya estaba allá, eran la retaguardia, después los llamaron Son disidencias. las llamadas disidencias. Pero es que Exacto. decir Pero retaguardia es muy grave, porque ahí lo que usted está diciendo es que los desmovilizados tenían, allá atrás tenemos estos que nos defienden y nos están esperando y son nuestra seguridad militar, digámoslo así. ¿Usted se mantiene en eso? eso es lo que yo he dicho siempre. Es decir, es que esa discusión O sea, la Iván viví Márquez yo en su tenía momento, por lo un menos hasta que discurso estuve. en doble sentido, porque él era el jefe negociador, pero entonces al mismo tiempo estaba organizando un grupo de disidentes por si no le salían las cosas como él pensaba. Y mire, y para no quedarnos en el pasado y ponernos en el No, pero presente, espéreme porque usted no se me dígame, puede escurrir con a ese ver, tema. no, no me escurro, usted sabe. Es Iván Márquez siempre tuvo relación con las disidencias, dice usted mientras estuvo en el proceso de paz. Pero es que, Le pregunto por Timochenko, por los otros Vicky, comandantes. se lo pongo de esta manera. En minutos, es decir, vaya usted, trate de pasar hoy a la frontera de Venezuela. Yo le invito a cualquier colombiano que diga, me puse bravo, me voy hoy para Venezuela y voy a entrar y me voy a organizar allá y voy a hacer un video para anunciar que tengo un grupo. Ujú. ¿Quién puede hacer eso? Solo lo hace usted si ya hay una capacidad instalada, que es esta retaguardia de Gentil Duarte y de John 40, que además se sabía que existía, se supo en su momento que había órdenes para dejar las estructuras afiliadas al narcotráfico en separado, ¿De quién las órdenes? en su momento de Timochenko. ¿En qué Digamos, año? eso era finales del 2014, febrero, marzo del 2015. Pero eso es muy grave, doctor Bueno, Pinzón. esa fue la información que en ese momento aparecía. O sea, estaban en pleno proceso de paz y Timochenko dio la orden de mantener esas estructuras que no entraran al proceso para tenerlas armadas. Separar la estructuras de parte narcotráfico. financiera. Ahora, usted sabe, yo me voy en junio del 2015 y por eso yo hablo con mucha firmeza de hasta el día en que estuve con todo detalle. De ahí para adelante, uno puede un poco inferir y especular precisamente sobre lo que pasó. Yo hoy le digo lo siguiente. Primero, pues esa cantidad de hectáreas de coca a quien más ha beneficiado es a ese tipo de estructuras y a Ujú. ese tipo de organizaciones FARC. Segundo, yo creo, como lo ha dicho mucha gente en el país y en eso vi que hay un consenso y los consensos hay que apostarle, Sí. que obviamente hay una cantidad de gente allá que legítimamente se había querido desmovilizar. Mire, recuerden mi tiempo de ministro casi que había 1000 desmovilizados al año. Y eso era gente que salía desesperada por el maltrato, por la vida en la selva, por la acción militar, que se desmovilizaba. De hecho, incluso creo que a ellos les han dado un trato de segunda. Eso Sí. fue una cosa muy mal hecha el acuerdo de paz, que a los desmovilizados que se le entregaron al Estado, los han tratado como si fueran de segunda. Y a los que dejaron las armas con las FARC, a esos les dieron una cantidad de beneficios. ¿Usted hoy Pero le mire, cree, yo hoy usted hoy le cree cuidaría a a esos desmovilizados. Timochenko? No, yo no le creo. No. No, yo no le creo. Yo le Mire, tengo que confesar que lo tuve aquí hace 2 días y yo le dije, yo a sí, usted le yo sí creo. decía que hay algo que no me gusta aquí en el ambiente. Sí, estuvo en esa misma silla. No me diga eso, ya Sí, sí, sí. me incomodó. ¿Sí? ¿En serio? No, Entre mire, otras cosas, yo lo sí le digo dije a él, con- se lo digo con franqueza también porque Sí. no podemos mentirles a los oyentes y ellos me escucharon. Yo le dije a Timochenko, yo creo que usted está cumpliendo. Y se lo digo con franqueza, yo creo que él está cumpliendo, ahí está, lo llaman a la JEP y va. Cuando pasó lo de Santrich, lo de Márquez, ahora que se rearmaron, él ha, por lo menos públicamente, ha dicho que no está con esa gente. ¿Usted no le cree? Yo voy por partes. A ver. Lo que tiene que ver con la base de la guerrilla, hay que hacer un esfuerzo para que mantengan su desmovilización, porque son gente que no quiere volver a la violencia ni quieren ser sujetos de manipulación. Y Ujú. ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Lo que tiene que ver con el liderazgo, yo sí mantengo muchas dudas, porque obviamente uno sabe, además de los crímenes atroces que hicieron y de qué estructuras manejaban y demás. Mire, le doy este dato. El tema de Márquez y el Paisa y Santrich, eso es un pedacito. Allá se fueron todos los jefes beligerantes del bloque oriental. Romaña, Aldinever, el loco Iván. Esto no es un juego, son los tipos que realmente manejaban la base de las FARC. Así que uno no puede minimizar eso y suponer que ninguno de estos sabía nada. Primer tema. Recuerde, cuando a Santrich lo fueron a sacar, eso, mejor dicho, todos estos tipos trabajaban por la sacada de Santrich y toda esa cosa. Recuerden cómo se dividió el país, que eso fue casi que ridículo. Es el único colombiano que ha tenido unos beneficios que ningún otro tendría y obviamente muy cobijado por estos. Yo le creería a estos señores Timochenko Los y que otros, quedan acá, digámoslo así. si, por ejemplo,
al partido FARC. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué no renuncian a las curules? Van a la justicia, asumen ir precisamente ante los tribunales, asumen el castigo así sea mínimo. Y eso no es como, digamos, un deseo, pero una mentira. Digamos, eso no lo van a hacer nunca. Pero es que mire lo que es absurdo. ¿Cómo es posible que hoy ellos discutan del presupuesto en defensa nacional o tengan el mismo derecho? Se lo digo, Vicky, con prudencia, pero Mm. yo nunca he cometido ningún delito y mucho menos de lesa humanidad, y sí que es cierto. Y resulta que estos señores son iguales que uno o cualquiera. Esas son cosas que hay que reflexionar, pero ¿sabe qué? No para persistir en una polarización nacional que no le sirve al país, sino para hacer una paz nacional. Colombia necesita una paz en donde, en definitiva, se termine la gente que quiere estar en la violencia porque tiene certeza y no como les pasa hoy, porque es que hoy hay mucha gente que cuando los ve dice, bueno, pero ¿por qué ese señor gana 30 y pico millones de pesos? Su único mérito ha sido asesinar personas y hay personas hoy en la calle viviendo y pasando trabajos. Eso hay que terminar ese argumento sobre la base de que hay O justicia, sea, a usted de que eso no se podemos lo va a sacar integrarnos. nadie de la cabeza. Mire, por ejemplo, dice Pero Paola Gómez. sí, Dice, Vicky, por favor, ¿por qué le echa tantas flores a usted? Dígale a ese señor que este país no necesita reforzar los militares, necesita la paz. ¿No debería irse a pelear por culpa de las malas decisiones de Duque? pero es que mire, la paz y parte de la paz y de la garantía de la paz son las Fuerzas Armadas que le den certeza a los ciudadanos de que no los van a atacar por lo que piensan, no los van a atacar por lo que tienen, los van a dejar vivir tranquilos. Ujú. Entonces, mientras haya grupos armados, delincuentes que están dispuestos a eso, se necesita esa protección. No dudo, y soy el primero en decirlo, que se necesita oportunidades de empleo. ¿Sabe qué me preocupa de este escenario en el que estamos y del jueguito del eje del terror del régimen de Maduro? Que lo que están tratando de afectar es lo que más importa, la economía en Colombia, dañar la inversión, dañar la generación de empleo. Claro, porque con ese anuncio de rearme, Claro, seguramente algún Por la inversionista puede seguridad. pensarlo ya dos porque la veces. gente se pregunta, eso a mí sí me preocupa. Mire, yo hoy, si pudiera darle una recomendación al gobierno, es trabajemos intensamente por la agenda económica, pongamos a crecer este país, creemos empleo y obviamente para eso mantengamos la seguridad y fortalezcámosla porque no podemos dar pasos atrás. Y yo creo que en esto es otro tema donde se podría crear un consenso de distintos sectores políticos y demás, pero estas son las cosas que importan. Es decir, solo a los enemigos de Colombia les puede convenir que a Colombia le vaya mal. Detengámonos un momento en el En lo que está Cauca. diciendo la gente. No, sí, ¿qué ¿Me está deja leer diciendo dos la gente? cositas? Y ya le digo. Giovanna Victoria, numeral volvió la guerra. ¿Cuándo hubo paz? Tener amarradas a las fuerzas militares y dejar que los grupos al margen de la ley tomaran fuerza para crear una falsa imagen de tranquilidad, para que lo único que sirvió fue para un falso Nobel de Paz. Numeral volvió la guerra, numeral Pinzón en la W. Por acá, Rubén Darío Villamil, numeral volvió la guerra. Científicamente está comprobado que militarmente el conflicto colombiano no se gana, sino, pregúntele a Uribe. Dice por acá, Chowain, numeral volvió la guerra buscando espacio político. Mm, Camilo Aponte, numeral volvió la guerra, numeral Pinzón en la W. Nunca hubo paz, fue un espejismo que creó Santos y los narcos para crear un escenario de paz, pero en realidad estaban fortaleciendo los cultivos de coca. Hoy se combate a los narcos y se destapan las ollas podridas de Santos. Le digo que nos detengamos es en el Cauca, porque esto lo venimos escuchando de gobierno en gobierno, de ministro en ministro, que hay que fortalecerlos, hay que mandar más pie de fuerza. Ese discurso ya lo entendemos, pero sigue pasando lo mismo. Y la mejor radiografía, lo digo, que está sucediendo en este momento es las masacres y las tragedias que está viviendo la población allí en esta zona del país. ¿Qué es lo que pasa con el Cauca? ¿Se perdió ya definitivamente la presencia del Estado y la guerra ya? El Cauca siempre ha sido una zona difícil, de enorme complejidad, incluso digamos, en el conflicto étnico, que además se vive desde, ahí sí que es cierto, desde la colonia. Ujú. Y ahí está la población indígena, la población afrodescendiente. La población indígena además no es homogénea y pues, por supuesto además están quienes a través del tiempo viven en las ciudades y en las cabeceras. En su momento llegamos a tener un dispositivo muy fuerte en el Cauca. Yo le quiero recordar, todos los jefes importantes que había en el Cauca fueron abatidos
precisamente entre el año 2012 y el año 2015. Usted puede ir a verificar, y eso fue creando un ambiente muy importante. Cosa diferente a haber llevado desarrollo. Cuando llegaron las carreteras, cuando llegaron las oportunidades de Nada, empleo, ni etcétera. escuelas, ni salud. Claro. Entonces miren lo que terminamos, que fue el peor de los mundos. Ni se llevaron las carreteras ni las soluciones sociales, y en cambio sí se quitó buena parte del dispositivo de seguridad. Conclusión, nos devolvimos muchos años, y hoy esa anarquía que se siente, pues tiene que ver con eso. Y algo de lo que decían los oyentes, Ujú. pues claro que ese narcotráfico que se fue generando allí y esa minería criminal que está ahí, lo que se ha ido es aprovechando de la ausencia y de la falta de presencia de Estado, de la confusión que tienen a veces las mismas Fuerzas Armadas, a quién pueden atacar y a quién no, alrededor precisamente de esa complejidad, Sí. y han ido tomando control territorial. Y el que se les opone, llámese líder social o no, y estos son cualquier grupo armado, a veces son los ex-FARC, a veces es el ELN, a veces es el Clan del Golfo, a veces es una banda criminal nueva. El que se les opone, terminan persiguiéndolo o asesinándolo. ¿Y quién podrá defendernos si no hay una institucionalidad ahí presente? Mire, hace apenas unos días veíamos el viernes pasado, para ser más exactos, la noticia de que volvió a haber bombardeos. Realmente regresaron los bombardeos, fueron en el sur del país, hubo pues 9 personas que cayeron en esos bombardeos, dice el ejército y la Fuerza Aérea que fueron ilegales. Y le pregunto, porque usted sí sabe de eso, recuerde usted aquella anécdota cuando a usted le dicen que no van más los bombardeos. ¿Se podía acabar con los bombardeos o los bombardeos no deben regresar? Mire, los bombardeos son una capacidad que tiene el Estado y que debe usar con reglas muy claras basadas en el derecho internacional humanitario. ¿Eso qué significa? Tiene que preverse que no haya población civil, tiene que preverse que no va a haber una situación de riesgo colateral, minimizar esos riesgos. Pero por supuesto son una herramienta efectiva para actuar de manera proporcional cuando hay organizaciones que lo que están precisamente es gestando Ujú. una acción terrorista o violenta contra otros colombianos. Entonces, personalmente creo que son herramientas que el Estado debe usar, por supuesto como todas las herramientas, para cuando se necesitan y usarlas de manera efectiva. También escuchamos a Nicolás Maduro en las últimas horas que ordena ejercicios militares en la frontera ante la amenaza. Entonces ya muchos están diciendo que esta es como la respuesta que da después de las opiniones y lo que se gestó aquí con cuando aparece Iván Márquez y su video allá en Venezuela. ¿Qué es lo que está buscando Maduro? ¿Qué pretende con esos ejercicios militares en la frontera? ¿Y qué debe hacer Colombia? Lo primero busca provocar. Lo segundo busca opinión pública. Lo tercero busca que los venezolanos crean que hay una amenaza externa y otra vez tratar de recogerlos. Esa es una herramienta probada y recontraprobada y francamente fracasada para ellos en muchos momentos. Pero yo soy amigo de no subestimar las cosas. Ujú. Colombia debe volver a recuperar el proceso de fortalecimiento de las capacidades que tiene el país para protegerse, para garantizar nuestra soberanía. Y debe hacer un esfuerzo diplomático muy fuerte en llevar esta lógica del eje del terror contra Colombia, donde Maduro juega, por supuesto, un papel clave para desarrollar su propia estrategia, que es evitar que lo tumben o que se caiga. Sin embargo, uno se pregunta, ¿qué puede ocurrir y qué cuidados tiene que tener Colombia? Lo digo, doctor Juan Carlos Pinzón, porque pues harán unos ejercicios militares y mientras sea en su territorio, pues no pasará de ser, nos están mostrando los dientes. Pero ¿cuál debe ser la actitud de Colombia? ¿Debe desplegar tropas para que estén atentas porque uno no sabe, para cuidar a todos los colombianos que están en la zona? Desplegar unas tropas lo que puede generar es definitivamente que haya un choque, o sea, ojalá no ocurra, pero ¿esto es delicado o podemos tomarlo como la charlatanería de Maduro? Charlatán sí es, en eso sí estamos Ujú. claros, pero no podemos subestimar estos asuntos. ¿Qué significa? Primera acción, impedir dejarnos provocar. Porque eso es lo que quiere. A él, al que le conviene que se genere una confrontación y concentrar fuerzas y poder vender un conflicto internacional, es al régimen de Maduro. Forma parte de esa lógica del terror. ¿Qué va a hacer él? Él lo que va a hacer es dar la impresión de fuerza en la frontera, una impresión falsa además porque ni ejerce la soberanía, la ejerce el ELN y las FARC y las bandas criminales, pero por el otro lado, usar esa quinta columna en Colombia para hacer hechos de terrorismo, hechos de violencia que asusten a Colombia, que dañen la inversión, que dañen la generación de empleo, que impidan
que en efecto avancemos. Y se aprovechan también de la polarización. Aquí yo digo, no podemos tampoco prestarnos para ser idiotas útiles de ese interés, porque cada vez que aquí alguien critica, no, ese es enemigo de la paz, no, ese es Le voy a guerrerista. decir, a usted ya le están Nada. diciendo uribista. No, hombre, mire, yo se lo pongo de esta manera. Lo que ¿Es uribista digo Juan Carlos es una Pinzón posición por esto clara. que está diciendo? No, Pinzón es patriota, patriota, así me educó mi papá desde chiquito, amante de este país y defensor de las instituciones. Tiene usted dos tendencias a esta hora. Uno, la número uno, que es numeral volvió la guerra. Mucha gente opinando sobre ese tema. Y la otra tendencia es numeral Pinzón en la W. La gente muy conectada. Me estaba escribiendo un militar cuyo nombre no puedo dar y dice, ayer me encontré con los de la Jaque, un oficial de inteligencia que debería estar allí. Sacaron gente muy buena de inteligencia y todos los resultados se están viendo. La purga pareciera fue contra los que dieron más duro a las FARC. Ordenaron enfocarse en otras áreas. Las disidencias son diferentes cuando de los que fueron a negociar a Cuba, el 75% está en la disidencia. Ellos manifiestan que con el acuerdo de paz venceremos. Quiere decir que tenían otra agenda. Todas esas operaciones famosas hoy no queda nadie en el ejército. Y uno que me parece curioso dice, se pensionó el secretariado, ahora viene la fase 2. Numeral, volvió la guerra. Esa es una hipótesis que tiene gente que ha venido estudiándolo a través del tiempo. A mí me gustaría decir, no, eso no es cierto. Aquí hay cosas que pasaron. Uno, lo que es probado y demostrado en lo que tiene que ver con la inteligencia militar, no necesariamente la policial, pero sí la militar, los que participaron y gestionaron los grandes golpes contra el terrorismo no están. Y por supuesto que esa es una debilidad que recuperarla toma años. Eso no es simplemente echar un discurso y poner cara de bravo para resolver el tema. Estos son capacidades, son años de desarrollar eso. Lo segundo, hay siempre la percepción del juego de la famosa teoría vieja de todas las formas de lucha. Y es jugar en política, atacar a otros sectores, debilitar el establecimiento si se quiere, y mientras tanto tener una capacidad armada, así sea limitada, pero para generar terror y para obviamente tratar de influir. Esos son temas que se vieron en el pasado. Por eso yo le decía, yo no le creo del todo a esos comandantes hasta que de verdad no demuestren que primero asumen todas sus cargas como delincuentes y después participan de la vida como otros ciudadanos. Como usted tiene contacto y conoce bien las fuerzas militares, le quiero preguntar, ¿cómo están ahora? Porque escuchamos un ejército dividido, unas fuerzas militares con la moral por el piso, lo que usted decía que las tenían amarradas, divisiones, envidias, enfrentamientos, guerra interna. ¿Cómo están hoy esas fuerzas armadas? Mire, Colombia sigue teniendo, cuando se compara con el mundo, una de las mejores fuerzas armadas del planeta. Y en eso lo digo con emoción y con orgullo. Esas fuerzas armadas son de lo mejor y en sus capacidades, cuando se decide que se les da los recursos y el apoyo, tienen una capacidad profesional increíble. Yo, por supuesto, además lo digo sin pena, vengo de esa familia, 140 años de historia en esto y lo viví como ministro de Defensa, produciendo con ellos los grandes golpes y logros de la historia del país. Pero también le digo lo siguiente, las han metido, este final de proceso de paz, comienzo de este gobierno, toda la polarización, sí ha hecho mella y ha hecho mella en 3 dimensiones. Uno, pues se redujeron sus capacidades, entonces son menos fuertes que hace unos años, se debilitaron en parte. 2, hay confusión, y hay confusión porque en cierto sentido las reglas que quedaron no señalan con claridad cuáles son los blancos que pueden atacar o no. 3, en el tema de justicia, hay mucha gente todavía con muchos temores sobre qué puede hacer y qué no puede hacer. Recuerde, yo llevé una reforma constitucional a la justicia militar, pero después nunca llevaron la ley estatutaria que aclaraba precisamente en el marco del derecho internacional qué sí pueden hacer y qué no, y con qué blancos, para que precisamente ellos sepan cómo pueden actuar. Porque es que hablar aquí sentadito es tan cómodo, pero ir a ver allá como lo sentí yo, es que a veces la gente dice, los que no han ido al frente, bueno, yo tengo familia que entregó la vida por esto, pero en lo que a mí me correspondió, yo sí fijo y me metí allá a la selva, cerquita a los combates, y más de una vez nos impactaron. O recuerden el Catatumbo cuando volaron en el helipuerto en el que yo iba a aterrizar minutos antes de entrar. Esto no era jugando, digamos, pero esa inspiración de ir, de motivar era fundamental. Pero ya estando ahí,
las reglas de juego son bien difíciles y eso también hay que darles esa claridad. Le quiero preguntar por algo. Ahora, obviamente esto no quiero ofender al ejército, pero lo que algunos le dicen a uno es que el ejército se volvió un ejército Barbie. No, no creo. Y ahí sí, se lo digo, el ejército y las demás fuerzas son unas fuerzas de gente valiente, hombres y mujeres berracos, perdóneme la expresión. Ujú. Ahí eso es lo que uno encuentra. Yo sí les tengo un respeto enorme. Sí hay aproximaciones. Yo siento que al final del gobierno anterior se comenzó un proceso de transformación que de hecho yo comencé a diseñar. Pero la transformación significaba fortalecerlas para el futuro y resulta que las debilitaron para el presente. O sea, ¿el Y eso es gobierno lo que Santos pasó. debilitó las fuerzas militares de Al Colombia? final se debilitaron, eso es No, tan pero ¿se claro como es. debilitaron solas o fue el gobierno Santos el que las Pues las debilitó? decisiones que tomaron, claro que sí. Pues si les dan ¿Qué menos tipo de recursos, decisiones las debilitaron? afectar fuertemente la capacidad de inteligencia, Ajá, reducir el presupuesto, reducir ajá. el pie de fuerza, porque a propósito, listo, usted tiene helicópteros, usted tiene carros, pero si a los helicópteros, a los carros, usted no les hace el mantenimiento que necesita, pues no los puede usar Ajá. o no los puede usar en el ritmo que se requiere. Entonces son temas que se vivieron, esto no es teoría, eso está probado y hable usted con cualquier oficial, cualquier suboficial, cualquier soldado, cualquier hombre de nuestra policía. Esa es una preocupación que van a manifestar todo el Y tiempo. nos quedamos como retrasados en armamento, en tecnología, en mantenimiento de Mire que vehículos y eso. Mire, siempre hemos estado atrasados a los demás países y se lo digo, eso ha sido una Pero ¿y realidad eso no es histórica. paradójico teniendo Es una una locura. situación de orden público tan complicada durante tantos Mire, en el años? tiempo en que yo fui ministro logramos adquirir buques, submarinos, misiles, repotenciamos toda la flota aérea con nuevos sistemas de Ujú. combate, empezamos a comprar nuevamente carros blindados. ¿Qué pasó? Todos esos programas se pararon. Y hoy, por ejemplo, los aviones Cafir, que ya están en su vida útil, eso hay que reemplazarlos. El país no le debe temer, un país de este tamaño y de esta importancia en el mundo, a asegurarse que tenemos nuestra seguridad y que no hay nadie que nos pueda mostrar los dientes. Entonces hay que renovar esos Digamos, aviones. hoy tenemos con qué mostrar los dientes, no. No, yo lo que digo es esto. Digamos, pero seamos No, francos. pero mire, es que Colombia nunca le muestra los dientes a nadie y yo creo que eso es Bueno, bien en nuestra historia. pero Venezuela los está mostrando, digamos, cuando quiere los muestra y Yo hace. siempre en eso digo, ojalá no cometan el error de meterse con nosotros, Ah, porque nosotros realmente, para el primer día, tenemos lo que tenemos y siempre sabemos que nunca ha sido suficiente y que como se pararon programas, pues dejamos de estar con las fortalezas que teníamos. Pero este es un país que hay que respetarlo, ujú, porque aquí hay gente con experiencia, con años, con capacidad, y hay que decirlo. Nosotros tenemos hoy una relación importante con varios países del hemisferio, ciertamente con Estados Unidos, y esas son cosas que nadie puede subestimar a la hora de hacer los cálculos. También en esta frase digo otra cosa, y es Colombia, como cualquier país, no sí. puede delegarle su defensa y su protección a nadie. Y ahí hay entonces que pensar en un plan de fortalecimiento. Le voy a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora. Numeral volvió la guerra. Dicen en Facebook Live a esta hora, César Tobar, con todo y sus defectos hay que apoyar la institución armada de nuestro país. No es a las FARC asesinos, narcos y farsantes, dice. Y bueno, y obviamente firma Mamertos. Bueno, por acá dice, dice por ejemplo uno que se llama Luis Fernando López Cerón, dice, señor Pinzón, responda, si usted cree que las fuerzas militares se deben fortalecer con material humano, usted mandará a sus hijos a la guerra. Eso nos lo dicen todos los días cuando hablamos eso. Pero le quiero contar una cosa. En mi familia, Ujú. 140 años de historia, casi todos han ido a portar los uniformes de Colombia. A mí me tocó de dos dimensiones. Siendo muy jovencito, presté el servicio militar en el colegio, obtuve mi libreta y luego, pues tuve el honor de ser viceministro y ministro y de ir a las zonas más difíciles del país en medio de las situaciones más trágicas. Yo tengo un niño y tengo una niña. A propósito, siempre me ha pasado que mi niña dice que a ella sí le gustaría Ir al ser ejército. militar. Ah, Así es la vida. Y el niño dice, no, pues a mí no me llama tanto la atención, él es experto y le gustan los temas de tecnología. Yo respetaré lo que digan mis hijos, pero lo cierto es que sí tenemos ese deber histórico de proteger el país, de actuar, de defender y de hacer lo mejor por Colombia cuando así sea necesario. ¿cómo le ha parecido la gestión del general Nicasio Martínez, que ha tenido críticas en su gestión? Al general Martínez yo lo conozco de muchos años. El general Martínez, cuando yo era el ministro de Defensa, Ujú. él era
inicialmente el jefe de inteligencia del ejército, precisamente cuando se dio el famoso golpe contra el máximo jefe de las FARC, Sí. alias Cano. Entonces es un hombre que tiene experiencia y que luego comandó las diferentes unidades del país. Yo creo que mientras sea el comandante del ejército, hay que respaldarlo y hay que rodearlo. Es más, es que si no, ¿quién podrá defendernos? Y hablo del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de nuestra Policía Nacional. Tenemos que rodearlos y respaldarlos. Y hablo de rodear al presidente de la República, porque hoy tiene la misión de ser el que representa las instituciones. Pero fíjese que muchos, digamos, quienes han estado en el acuerdo, con el acuerdo de paz, lo que dicen es que este gobierno no ha implementado, que este gobierno vino a matar la paz. Mire, si hablamos de implementación, ahí sí se lo digo, una cosa que yo decía mucho en tiempos en que era ministro. ¿Dónde está el equipo de planificación del futuro de la paz? Nunca hubo esa buena planificación. Y después entonces aparecieron fue escándalos de corrupción, situaciones difíciles. Yo no soy amigo de personalizar. De hecho, al final del acuerdo, que a propósito recuerde, yo nunca tuve que ver con una negociación. No participé de ella. No era mi trabajo, no era mi misión, ni me invitaban además, porque se conocía mi posición. Pero, por ejemplo, a mí sí me aterra cómo al final del acuerdo terminaron negociando casi que las FARC con las FARC, porque ¿Cómo así? ¿Cómo terminaron así? invitando fue a otras personas, me acuerdo yo a Álvaro Leiva, a Cepeda, etcétera, porque fueron los grandes asesores. Entonces, ¿cómo fue eso? Lo van a crucificar por esto. ¿Cómo así que las FARC con las FARC? ¿Cepeda es de las FARC? ¿Leiva es de las FARC? No, no, pero había afinidades, digamos, Ah, había afinidades. Y obviamente, pues hay distintos tipos de historias a través del tiempo, pero lo cierto es que tenían más afinidad ahí que la afinidad con el Estado, con las Fuerzas Y la Armadas, JEP, doctor con... Pinzón, ¿qué piensa del actuar de la JEP? Pues mire, yo primero quisiera que fueran un poquito más equilibrados, de verdad lo digo, porque van, por ejemplo, los oficiales. Eso les montan ruedas de prensa, filtran todo lo que se dice. Va el señor Timochenko, bueno, eso es una celebridad. Eso es un abuelito queridísimo ahora. Y va y como pone cara de buena gente nos y sigue entonces cobrando que entrevistamos a todo el mundo Timochenko, le ¿no? cree y Bueno, qué buena persona que es. Perdóneme, ese señor cometió los delitos más graves de este país y está bien que se arrepienta y está bien que haya paz y está bien que avancemos, pero que haya ese equilibrio porque el país necesita esa evidencia de justicia. Es que le digo, el atracador aquí al frente de la calle, si a alguno de los que está aquí le roban algo, la probabilidad de que el señor no le pase nada es toda. Y en cambio, uno sí se tiene que llevar como ciudadano esa frustración. Los estados necesitan esa tranquilidad, esa justicia. Yo creo, y lo dije muchas veces, que debieron existir dos tribunales. Uno para miembros de la guerrilla y otro para agentes del Estado, de modo que realmente el país evolucionara y hubiera reconciliación nacional. Y lo que necesitamos al final es esa, una paz nacional, pensar en el empleo, en la economía, en desarrollar este país. oiga, ya se está todo el mundo como lanzando desde ya para el 2022. ¿Sigue pensando en la presidencia para el 2022? Pues hoy vi fue a Luis Alberto Moreno. Sí. Eso me contaron Se hoy le aquí en la acaba W, ya que el lo, bid, lo claro. lanzaron a Luis Alberto, que es un muy buen hombre, un buen señor. Y bueno, si gente como esa va a aspirar en buena hora. ¿Y usted? Pues mire, en mi caso, yo estoy hoy feliz haciendo lo que hago en Pro Bogotá. Me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo, estoy trabajando. Pero, Mire, siempre le he servido a mi país cuando así ha sido necesario. Y si eso fuera una opción algún día de servir, pues lo analizará uno. Pero ¿sabe qué? Yo no me muero por unas dignidades. Yo más bien me muero porque el país le vaya bien. Ya me tocaron grandes dignidades. Usted sabe que yo fui hasta 100 días o más de 100 días persona con funciones presidenciales, en fin. Todo eso ya pasó. Veremos qué nos trae el destino, qué nos trae el futuro. Amor por Colombia, sí. Amor por Bogotá hoy. Vino el profesor Darío Acevedo del Centro de Memoria Histórica y ¿sabe qué dijo? Que Juan Manuel Santos no se merecía el Nobel. ¿Usted qué piensa? Eso hay que preguntar al jurado del Nobel. ¿Y usted qué piensa? Yo no me quiero meter con esas Pero cosas, ¿sabe? es cortito. Pero Vicky, mire que yo esta decisión sí ya la tomé hace rato. No me gusta esta hostilidad entre personas que hoy vive el país. Yo soy de posiciones. Quiero además que el país tenga seguridad, que avancemos todos, pero no me gusta esta cosa de andar hiriendo personalmente a todo el mundo. Si no le me gusta. pusiera a calificar el gobierno de Iván Duque, que ha dicho el propio Uribe que debe enderezar de 1 a 5, ¿usted cuánto le pone? Puede mejorar mucho, puede mejorar Pero mucho. póngale una nota. Este es un estudiante con potencial.
Póngale una nota, ¿se está volviendo tibio o qué? No me diga eso. Ah, entonces de Vicky. 1 a 5. Tiene potencial. Yo creo que tiene el discurso correcto, tiene que actuar, tiene que tomar decisiones ¿No se atreve a y tiene que ponerle nota? inspirar a Colombia, Creo tiene que es que lo inspirar va a a rajar, Colombia, entonces por eso tiene que no inspirar a dice. las Fuerzas Armadas. ¿Lo raja o no lo raja? No, no lo rajo, porque tiene el discurso correcto y Mm. tiene la voluntad y ahora hay Lo tienen en la mira. que haga... ¿Y el Que haga lo ministro que tiene que hacer. Botero le gusta? ¿El ministro de Defensa? ¿Usted que fue ministro de Defensa? Por lo menos contésteme una, pues. Hombre, al doctor Guillermo lo conozco hace muchos años, ese es un hombre patriota, buen hombre, creo que ha tenido salidas desafortunadas y Ujú. bueno, ese es ya el tema ¿Pero de lo cada hace quien. mejor de que Luis Carlos Villegas? Pues por lo menos ya hay un dato que le doy. En número de golpes a cabecillas en promedio anual, Ujú. a mí me toca un número muy importante que fue 29, ya Botero tiene 11 en promedio anual. Y O creo sea que que el le doctor gusta más Villegas tenía Botero que como 8. Villegas. Ha ido bien a... ¿Hizo poquito Villegas o Botero. qué? Pues que ese dato de promedio anual parece que sí, Bueno, pero eso chao. es cada quien. Gracias, Vicky.